Vamos a leer la palabra de Dios en esta hora en el libro del Salmo 78. Acompáñenos en esta hora importante para nosotros meditar la palabra durante esta semana. Dice la Biblia en el Salmo 78 y leemos solamente el versículo 6 y 7 en esta hora. Aunque es importante realmente que usted pueda leer todo el capítulo o los primeros 10 versículos, leamos el 6 y 7 para ver la dirección que Dios nos quiere dar para esta semana como iglesia, como creyente y familia que somos. Dice así el Salmo 78, 6 y 7. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Aunque esta palabra, si usted lo lee en el contexto, fue escrito realmente al pueblo de Israel como pacto, a Jacob, dice de esta manera, nosotros tenemos que recordar que nosotros también tenemos una siguiente generación. Nosotros también somos padres, maestros, líderes, tías, abuelos. Esta generación se está levantando en esta época. Pero algo que llama la atención del versículo 8, después que leímos el texto central, dice de esta manera, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Sí, muchos adultos realmente la vida de fe le parece muy complicada, porque realmente tenemos muchas cosas que han sido grabadas. Por eso es tan importante para nuestra siguiente generación que se está levantando como ese brote, transmitirle lo esencial, lo eterno en la vida de ellos. Nosotros como padres y plataforma que decimos de esta época, debemos que ser la iglesia que se conecta al futuro. Este es el mensaje como título para esta semana, la iglesia y el futuro. Y cuando hablamos del futuro, también hablamos de la posteridad. No solamente hablamos de nuestros hijos, sino de los nietos, sino de nuestros bisnietos y la generación que se levantarán 100 años, 200 años después, y es que Cristo no viene. Por eso nosotros necesitamos cada día hoy, desde hoy, pensar, meditar siempre en la posteridad. Así que como iglesia, a la luz de Cristo, una vez más, bienvenidos. Damos gracias por este tiempo que nos has permitido una vez más usted a poder estar juntos a través de la palabra. Entonces, ¿qué queremos decir en la introducción a través de este mensaje que titulamos La Iglesia y el futuro? Primero, no olvidar que somos la iglesia, la luz de Cristo. No lo digo solamente por el nombre de nuestra iglesia. Toda iglesia que tiene el evangelio tiene que alumbrar la luz de Cristo, porque no hay otra luz que pueda disipar o quebrar la oscuridad en los campos. Así que cada iglesia que alumbra la luz de Cristo no olvide su identidad, no olvide su propósito. Sí, cuando la iglesia no sabe esto, comienza a hacer otras cosas que no es el deseo de Dios. En 2 Corintios capítulo 4, versículos del 4 al 6, habla de que este evangelio está como encubierto, pero entre los incrédulos está encubierto. Que el Dios de ese siglo no permite que el ser humano pueda encontrarse con Dios y ciega el entendimiento, dice la Biblia. Pero el versículo 5 habla de nuestra identidad y propósito también, que nosotros predicamos a Cristo. Ese Cristo que dice el versículo 6, que un día alumbró nuestros corazones. Nosotros tenemos esta identidad y ese propósito, pero también una iglesia que no debe olvidar que tenemos un respaldo. En 2 Corintios 4, 7, que es el texto que sigue, Pablo dice que nosotros somos como vasos de barro, débiles, a veces con indiferencias, pero ese barro de vaso tan débil, en él habita el poder de Cristo. Nuestro respaldo no es nuestra fuerza, no es nuestro ministerio que me va a dar fuerza, es Cristo. Por encima del ministerio, de lo que yo haga, debe ser el evangelio. Con este respaldo, como iglesia, ¿qué podemos nosotros agradecer? Nuestro pasado. ¿Sí? Cada uno de nosotros como iglesia, como creyente, tiene un pasado de heridas, familias, en el lugar donde usted nació, en cualquier lugar. Ese pasado ahora para nosotros es una plataforma. ¿Por qué? Porque esa fue la plataforma que Dios utilizó para hoy traernos aquí, para hoy poder estar con usted a través del mensaje.
Toda esa plataforma en el pasado debemos de agradecer. No pensar en heridas solamente ya, sino ser sanados y dar gracias por todas las situaciones que Dios fue conllevando para lo que somos hoy. Y el presente, pastor, disfrutemos. Disfrutemos lo que Dios ya le ha dado. Lo que usted ya tiene como iglesia, disfruten. Y el futuro, desafíe, por favor. No se quede realmente desanimado. Mira el futuro y levántese como esa atalaya, como ese embajador, como ese evangelista que usted es. Desafíe en cualquier situación que venga. ¿Por qué? Porque esta es la identidad de la iglesia. Entonces, ¿cuál es la razón, entrando al contenido, por la que la iglesia debe mirar el futuro y la posteridad? Vemos en nuestra época actual, antes de entrar en este punto, muchos templos bonitos, bien construidos, cerrándose. ¿Pero por qué? ¿Será que tienen falta de economía? Muchas veces no es eso. Falta de buenos salones y departamentos donde trabajar. Muchas veces no es esto, porque la estructura en sí está bien. Pero ¿sabes cuál es la razón? De que ahora las iglesias han quedado muchos, pero solamente algunos ancianos, algunos adultos. Ya la escuela dominical ya no está funcionando en muchas iglesias. Se han cerrado el ministerio de la siguiente generación. Por eso hay una razón por la que nosotros como iglesia tenemos que mirar el futuro, la posteridad. Primero, ¿cuál es la razón? Miremos una vez más nuestra época. No vaya tan lejos. Solamente vi a nuestro alrededor las iglesias y sus familias. Satanás sigue obrando hasta el día de hoy. Usted está consciente de esto, ¿verdad? Segunda Corintios 4:4, que el que leímos el texto en la introducción, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Y en Efesios 2:2 dice que estamos en la corriente de este mundo. Satanás sigue obrando hoy y no crea que no ha pensado en la siguiente generación. Claro, no solamente está pensando en los adultos. ¿Sabes por qué Satanás está pensando en nuestra siguiente generación? Porque son ellos los que continuarán en el 2030 y en el 2080. Póngase a pensar. ¿Cuántos años nos queda a nosotros para poder continuar y dar toda nuestra vida en el ministerio? Algunos 10, algunos 15, algunos 20, algunos 30. Pero ellos continuarán ahora el ministerio de la siguiente generación y seguirán levantándose ellos a partir del 2030. Muchos tendrán ya su especialidad. Algunos serán jóvenes adultos. Ellos hasta el 2080, ellos serán esos protagonistas. Pero déjeme aclararle algo. Aunque yo no esté, tal vez, aunque los líderes ancianos no estén, pero Satanás seguirá obrando. Por favor, no lo olviden. Satanás seguirá obrando absolutamente, porque Satanás es un ser espiritual. Él seguirá obrando hasta los últimos tiempos. La ciencia va a aumentar. La tecnología, claro que seguirá aumentando. Pero ¿sabe qué? No se va a detener y seguirá también aumentando más los problemas espirituales, las ansiedades, las depresiones. Esto inclusive caerá en nuestra siguiente generación. Si ellos no están preparados, ellos van a también recibir esos problemas. Por eso, aunque avance la ciencia, aunque avance la tecnología, nosotros tenemos que el día de hoy realmente pensar en esto, de que los problemas espirituales llevarán también a otra generación. Por eso, el día de hoy, como iglesia y como este segundo punto, no olvidemos el deseo de Dios. Viendo la época, no olvidemos el deseo de Dios. La Biblia nos enseña que el deseo de Dios no ha cambiado y fue el mismo deseo que Dios, Cristo, le dijo a Pedro cuando estuvieron en la playa, cuando estuvieron comiendo en la resurrección. ¿Recuerda? En Juan capítulo 21, Cristo le dice a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Más que estos, ¿tú me amas? ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Sí, Señor, te amo. Pero la respuesta de Cristo fue aún más todavía. Apacienta mis corderos. Usted y yo que somos esta generación de adultos, somos las ovejas, ¿verdad? Las ovejas del buen pastor. Somos las ovejas del obispo de las almas, dice Pedro. Pero también tenemos corderos. Los hijos de las ovejas. Habla de nuestra siguiente generación. Habla de nuestra generación que está levantando cada domingo. Ponga atención, por favor, iglesia, a esto. La misión de la iglesia y la conclusión del ministerio de la iglesia tiene que ser la siguiente generación, la posteridad. Esos remanentes, esos niños que se están levantando también.
Por eso la conclusión del ministerio pastoral, la conclusión del ministerio infantil, la conclusión de cada departamento, de las misiones, como usted lo tenga, tiene que ser pensando en la siguiente generación. Por eso en esta época usted es llamado atalaya, los guardianes y también los embajadores del futuro. No hablo porque dará mensaje en el futuro, sino que hoy marcará un antes pensando en la posteridad. Guardianes de la siguiente generación, embajadores de la siguiente generación también. Este es nuestro rol como iglesia en esta época. Por eso, entrando en el deseo de Dios, siempre debemos que recordar tres cosas. Y lo quiero llamar tres palabras importantes. Primero, nosotros somos la iglesia que estamos no solamente en la palabra y en la corriente de la palabra, sino una iglesia que debe caminar en el cumplimiento de la palabra. O sea, absolutamente Dios cumplirá su palabra hoy y en el futuro. ¿Por qué? Porque Él es Dios, el Dios eterno de la palabra. Así que a pesar que el pastor aquí presente no esté, Dios seguirá cumpliendo su palabra, porque Él es el Dios eterno. Segundo, no olvide que cuando oramos, Dios nos dará respuestas a la oración. Y no tiene que darnos respuestas ahora. Tal vez la respuesta de Dios venga aún después de nosotros, pero absolutamente Dios da respuesta. Dios cumple su palabra. Por eso nosotros como obreros no olvidemos que estamos dentro del cumplimiento de la palabra y dentro de la respuesta de la oración, pero también en las evidencias del evangelismo. Hoy estamos compartiendo el mensaje en nuestros campos. Hoy estamos continuamente quebrando las tinieblas, orando por cada alma. Dios seguirá dando evidencias aún después de nosotros a nuestra siguiente generación. Ellos continuarán en el campo a donde Dios lo ha levantado a ellos. Por eso en el día de hoy, en nuestra época, pensemos como iglesia en la misión y en el ministerio que Dios nos ha dado. Hoy, y todos nosotros somos llamados los que quedaron, ¿verdad? De tanta generación de años pasados que creció con nosotros en nuestra iglesia que no están, pero usted sí, usted son los que quedaron. Es la gran bendición por la gracia de Dios, pero también son los que quedarán, o sea, que continúan absolutamente hoy, ¿sí? Ustedes son los que quedaron, son los que quedan en el tiempo presente. Ustedes deben continuar porque Dios lo ha apartado, pero también son los que quedarán en el futuro. 5, 10 años más, 20 años más, seguirán ustedes. No olviden esto como obreros que son, pero también ustedes deben hacer que otros queden. Otros se levanten también. Otros también tengan las respuestas que usted le está dando y aún más todavía. Somos llamados los que quedaron, los que quedan, los que quedarán y harán que otros queden en esta época también, porque es el deseo de Dios. No hay manera más grande que terminar nuestro ministerio más glorioso que Dios nos puede dar, dando nuestra vida por la siguiente generación. Es la razón que nuestra iglesia está orando por ellos, está orando por la reconstrucción del templo. Es nuestra razón que la iglesia está siendo unida a través de los mensajes, porque estamos mirando como iglesia al futuro, o sea, la posteridad. Entonces, y por último, no olvidemos nuestra misión. Tenemos una misión muy marcada como iglesia, una misión muy marcada como líderes en esta época. Miremos a nuestra siguiente generación. Y para esto, primero, tenemos que preparar cada día la vasija. Hablo de nuestro corazón delante de Dios. ¿Esto qué quiero decir? Tenemos que continuar entrenando, recibiendo la palabra de Dios, continuamente orando, en el culto juntos. Nuestra vasija debe continuar en el día de hoy mientras tengamos vida, mientras estemos suspirando, continuemos en la vida de fe, entrenando a través de la palabra, entrenando nuestra vida en el campo con la oración. Y donde quiera que vayamos, Dios seguirá llevando nuestra vida en esta época, porque ustedes y nosotros somos esa plataforma. Somos aquellos que Dios está levantando y ha levantado y continuará usando. Pero no solamente debemos preparar nuestra vasija, también tenemos que continuar preparando la vasija importante de la siguiente generación. Esos vasos, ese corazón de ellos que están siendo levantados como brote, tenemos que hacerle tres cosas.
absolutamente importante y urgente, hermanos, en este tiempo, viendo el futuro. Primero, hay que grabarle lo fundamental. Hay que grabarle lo esencial en su vida de fe. Con que le grabemos esto, permanecerá y marcará su vida hasta su muerte, a nuestra siguiente generación. ¿Qué es lo que hay que grabar? Primero, la obra del monte del Calvario. Cristo lo consumó todo en la cruz del Calvario. Él es todo, suficiente y completo. El Evangelio. En Cristo están las buenas nuevas. Ellos tienen que grabar esto en su corazón toda su vida. Que solamente Cristo es la solución de todos los problemas del ser humano. Segundo, lo que tenemos que grabar. Hay que grabar no solamente el reino de Dios que Cristo habló por 40 días en el Monte de los Olivos, sino las obras que se manifiestan en el reino de Dios. Que las obras del reino de Dios obren en los campos. Oremos como Mateo 6:33, que esté el reino de Dios y su justicia, la obra de este reino. Absolutamente, si te graba en ellos, ellos tendrán ese respaldo donde quiera que vayan. Y lo tercero que tenemos que grabar es que ellos puedan no depender de su fuerza ni de su conocimiento. Porque no es con nuestra fuerza, dijo Zacarías, sino ni con nuestro poder, sino con su espíritu, dijo Zacarías. Y de igual manera como el profeta, el mismo Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, recibiremos poder cuando haya venido sobre vosotros, sobre nosotros, el Espíritu Santo. Entonces, grabemos solo la obra de Cristo en la vida de ellos. Grabemos solo el poder del reino de Dios cuando ellos vayan a cada campo. Y grabemos en ellos solo el Espíritu Santo que les dará poder para ser testigo de aquí hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué le debemos enraizar? Y nosotros también, Hechos 1:14, la oración. Sí, es importante enraizarle la oración. Mientras que se va grabando esto fundamental, orando realmente, ellos vivirán esta vida espiritual en el campo también. Una vida que vea las obras de Dios, orando. Y por último, cuando se va enraizando, oremos para que se personalice, sea un hábito en la vida de ellos, que es disfrutar de esto en sus 24 horas. Sí, así como se cepilla, así como come, se vuelva un hábito que puedan disfrutar de esto en la mañana, en la tarde, en la noche, en cualquier lugar donde ellos vayan. Y así ellos puedan esperar que aunque Dios no obre ahora, Dios obrará en su tiempo. Ese es el horario que sobrepasa las 24 horas. ¿Pero hasta cuándo? Hasta la eternidad. Por eso hay que grabarle la palabra para que su especialidad, la obra maestra que Dios está levantando en ellos, como esos que continuarán, ellos podrán dejar un legado eterno también hacia su siguiente generación. Eso es lo que debemos de grabar, lo que tenemos que ponerle en su raíz, la oración, y que sea su hábito por toda su vida. Antes de concluir, iglesia, por favor, no olvide que el Dios Trino sigue obrando hasta el día de hoy. Dios el Padre, Dios el Hijo, el Espíritu Santo sigue absolutamente obrando. El Dios Padre es el dueño de la iglesia. El Dios Hijo, Jesucristo, es la cabeza de la iglesia. Y el Espíritu Santo es el que guía a la iglesia a su deseo absoluto. Por eso el Dios Trino guardará y sigue guardando y guía a la iglesia. Por eso no nos preocupemos hoy ni en el futuro. Continuamente solamente estemos dentro del deseo de Dios. Quiero concluir el mensaje del día de hoy. ¿Cuál debe ser de ahora en adelante nuestra vida? Nuestras 24 horas. Nuestra vida de ahora en adelante tiene que ser con un solo enfoque, mirando la posteridad y el futuro. Que mis 24 horas, donde quiera que yo vaya, esté pensando y meditando en la siguiente generación. En todo lo que yo haga, donde yo me mueva, sea la siguiente generación. El ministerio que Dios le ha dado, me ha dado a mí, el pastorado. El ministerio que usted tiene, el ministerio tal vez en los cantos, en el coro o en las ofrendas. ¿En qué departamento sea su pensamiento la siguiente generación? Y por último, nuestro presente entonces, como cada creyente, y nuestro futuro sea los que quedarán. Los que harán que otros queden. O sea, los remanentes. Ellos son los que van a continuar. Por eso que Dios nos guía en el camino del discípulo, pensando en nuestra generación que vendrá.
Ustedes que están en esta época, ustedes que están sirviendo en sus iglesias, miremos lo que dijo el Salmo 78, para que nosotros podamos anunciar esto a nuestros hijos y ellos lo anunciarán a sus hijos también. La verdad del Evangelio, de que Jesús es el Cristo. Con esto, tengamos una semana meditando totalmente en lo que es nuestra siguiente generación. Dios, te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias por levantar una iglesia, Señor, en tu mayor deseo, Dios. Una iglesia que no alumbre otra luz, la luz de Cristo. Y que alumbremos esta luz hasta el futuro y la posteridad, Dios. Gracias porque tú estás obrando con tu palabra y cumpliendo tu palabra hasta el día de hoy. Tú sigues dando respuestas, Señor, a tus hijos hasta el día de hoy y muestra las evidencias, Señor, con tu poder en el campo. Hoy, por eso te damos toda la gloria a ti y guía a cada discípulo a que pueda meditar a través de este tiempo, Señor. Oramos. En el nombre de Jesucristo, Señor, oramos, Señor. Amén.